Ok, vamos a sumergirnos en esto. Hay peligros ocultos en algunos de los alimentos y bebidas más comunes que consumimos y hoy vamos a desvelar 3 de ellos. Se trata de riesgos de cáncer que a menudo ni siquiera consideramos. La idea es mirar nuestra cocina, pero con otros ojos. A ver, pensemos en esto. Una taza de té bien caliente, un elote, un puñado de maní. Parecen inofensivos, ¿verdad? Parte de nuestro día a día. Pero resulta que científicamente pueden compartir algo bastante serio, un riesgo de cáncer que casi siempre se nos pasa por alto. Vamos a ver de qué se trata. Ok, empecemos con el primer riesgo. Y ojo que este no es un químico raro ni un aditivo misterioso. No, es física pura y dura, el calor. Vamos a ver cómo algo tan simple como la temperatura puede ser un problema. Aquí está el número clave, más de 65 grados Celsius. Esos son unos 149 grados Fahrenheit. A partir de esa temperatura, según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que es, digamos, la máxima autoridad mundial en este tema, una bebida pasa de ser un placer a ser un posible riesgo. Y esto es súper importante entenderlo bien. El problema no es el café, ni el té, ni el mate. No, el problema es el calor. Es un daño físico, una lesión por temperatura que ocurre una y otra vez en el esófago. Imaginen una quemadura leve, pero repetida en el mismo sitio día tras día. De eso estamos hablando. Es una especie de círculo vicioso. Primero, la quemadura repetida daña el tejido del esófago. El cuerpo, obviamente, intenta repararlo, lo que causa inflamación crónica. Pero si este ciclo de daño y reparación no para, las células pueden empezar a regenerarse de forma, anormal. Y es ahí, en ese caos de reparación constante, donde aumenta el riesgo de que aparezcan células cancerosas. Ok, pero ¿de cuánto riesgo estamos hablando? Bueno, los estudios más grandes que agrupan toda la evidencia científica, los llamados metaanálisis, son muy claros. Las personas que habitualmente toman bebidas muy calientes tienen un riesgo hasta un 60% mayor de desarrollar este tipo de cáncer. Un 60%. No es una cifra menor, para nada. Para que quede clarísimo, la máxima autoridad mundial en cáncer no considera esto una simple manía o un mal hábito. No. Lo clasifican oficialmente como probablemente carcinogénico para humanos. Es la categoría 2A. Y de nuevo, insisten, es por la temperatura, no por lo que se está bebiendo. Muy bien, ahora pasemos del riesgo físico del calor a algo completamente diferente, la bioquímica. Vamos a hablar de una toxina, una muy potente que se esconde en un alimento básico para muchísima gente. Se llama fumonicin B1. Es una micotoxina, que es básicamente una toxina producida por un hongo. Este hongo en particular, el Fusarium, le encanta infectar el maíz, sobre todo en climas específicos. Y aunque puede pasar en cualquier parte, el problema se vuelve gravísimo en lugares como Transkei, en Sudáfrica, donde el maíz no es solo un alimento más, es la base de su dieta. Y la forma en que actúa esta toxina es fascinante, científicamente hablando. No es como otros agentes que van y atacan directamente el ADN. No. La fumonicina B1 es más sutil. Lo que hace es sabotear un proceso celular clave, alterando el equilibrio entre la muerte celular normal, que es necesaria, y la multiplicación sin control. Básicamente, le quita los frenos a las células. La evidencia que conecta esto con el cáncer es muy fuerte. En estas zonas de alto riesgo, como Transkei, los científicos encontraron una relación directa. Donde hay más toxina en el maíz, hay más cáncer de esófago. Hasta se han encontrado marcadores de la toxina en la orina de la gente. Y hay un dato histórico clave. El aumento de la enfermedad coincidió con el momento en que la gente empezó a comer más maíz en vez de otros granos. Bueno, si el riesgo anterior era más regional, ahora vamos a hablar de uno que es global, un enemigo silencioso, una toxina que puede estar literalmente en la alacena de cualquiera en cualquier parte del mundo. Su nombre es aflatoxina B1. Es producida por otro tipo de hongo, el Aspergillus. Y para que nos demos una idea de su peligrosidad, está considerada como uno de los carcinógenos naturales más potentes que se conocen. ¿Dónde se encuentra? Pues en frutos secos, semillas, granos como cacahuates, almendras, sobre todo si no se almacenan correctamente.
El modus operandi de la aflatoxina es un ataque directo y molecular. Una vez que la ingerimos, viaja al hígado, donde se transforma en un agente superreactivo. Y ahí va directo a unirse al ADN de las células hepáticas. Y no ataca a cualquier parte. Su blanco favorito es un gen crucial, el TP53, que muchos llaman el guardián del genoma. Es una de nuestras defensas anticancerígenas más importantes, pues la aflatoxina simplemente lo apaga. Con un mecanismo de acción tan claro y directo, no es de extrañar su clasificación. La IARC la pone en el grupo 1. ¿Qué significa eso? Carcinogénico para los seres humanos. Es el nivel más alto de certeza. Estamos hablando de la misma categoría que el tabaco o el asbesto. La evidencia es simplemente irrefutable. Y aquí viene el dato más alarmante. Si una persona está expuesta a la aflatoxina y además tiene una infección crónica de hepatitis B, el riesgo de cáncer de hígado no se duplica ni se triplica, se multiplica por 30. Es una sinergia terrible, una combinación que dispara el riesgo de una forma brutal. A ver, hemos visto 3 riesgos muy distintos. Uno físico, uno que altera el metabolismo celular y otro que ataca directamente el ADN. Vamos a ponerlos frente a frente para ver las diferencias y similitudes. Esta tabla lo resume súper bien. Por un lado, las bebidas calientes, un mecanismo físico, riesgo universal, afecta al esófago y es un probable carcinógeno. Luego, el maíz contaminado. Altera el metabolismo, es un riesgo regional, también afecta al esófago. Y finalmente, la aflatoxina, un ataque directo al ADN. Es un riesgo global, ataca al hígado y está clasificado como carcinogénico sin lugar a dudas. Entonces, la gran diferencia está en el alcance y la potencia, ¿no? El riesgo de las bebidas calientes es algo que nos afecta a todos, es universal, pero su potencia es, digamos, moderada y depende mucho de nuestros hábitos. Por otro lado, la aflatoxina, aunque quizá no estemos expuestos todos los días, tiene una potencia altísima y un alcance global, y como vimos, se vuelve catastrófica si se junta con otros problemas de salud. Ok, entender todo esto está muy bien, pero lo más importante es, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque el conocimiento al final nos da poder para prevenir. Vamos a ver algunas medidas prácticas. Y la buena noticia es que, para estos riesgos tan complejos, las soluciones son bastante sencillas. Para las bebidas calientes, es simple. Esperar un poco, dejar que se enfríe por debajo de esa temperatura crítica. Para las fumonicinas del maíz, la clave es diversificar la dieta, no depender de un solo grano. Y para las aflatoxinas, todo se resume en comprar a proveedores de confianza y almacenar bien los frutos secos y granos en lugares frescos y secos. La gran lección de todo esto es que la seguridad de lo que comemos va mucho más allá de la lista de ingredientes. Importa cómo se prepara, cómo se guarda, de dónde viene y sí, hasta qué temperatura nos lo tomamos. Hay que tener una visión mucho más completa. Y esto nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué otros riesgos como estos podrían estar escondidos en nuestras rutinas? Lo que hemos visto hoy demuestra que detrás de lo más cotidiano a veces hay una ciencia compleja, y entenderla es sin duda el primer paso para vivir de una forma más saludable. Nos deja pensando,